Hola, muy buenas. En las votaciones del vídeo anterior ganó la opción Caballero Arcano. Así que vamos a pintarlo intentando ser lo más fieles posible a la colección. ¿Queréis verlo? Vamos allá. Aquí tenemos la miniatura preparada. La hemos montado, hemos escogido, tiene dos opciones de cara. Hay una que es sin máscara y otra con máscara. Le hemos puesto la de máscara porque me parece más chula y así más enigmática. ¿Vale? Y le hemos dado la capa de imprimación con Retributor Armor. Ahora lo que vamos a hacer es seguir con más colores base y vamos a pintar el exterior de la capa con Cantor Blue, el interior de la capa con Ceramite White y todo lo que es la base de la ruina la vamos a pintar con Corvus Black, ¿vale? Pues empezaremos con el Cantor Blue, movemos bien, ¿vale? Bajamos un poquito el pincel y aplicamos en la paleta. Vale. Y vamos a ir pintando primero pues con el color azul más oscuro y luego le iremos subiendo los tonos con colores más claritos. Pues empezamos y vamos haciendo colores. Vale, pues ya lo tenemos. Ahora continuamos con más colores base. Ahora le vamos a dar con el Rhinos Hide a todo lo que son la parte trasera de las botas, al cinturón, la vaina, ¿vale? Luego pintaremos con el Lead Belcher las superficies metálicas. Con el Wraithbone pintaremos el libro y los pergaminos y la banda de atrás. Y pintaremos la empuñadura de la vara y la empuñadura de la espada con el Screamer Pink, ¿vale? Pues empezaremos, por ejemplo, con el Screamer Pink. Movemos bien. Vale. Aplicamos en la paleta. Y vamos allá. Le daremos si hace falta un par de capas para que coja un color bien sólido. Y venga, y seguimos con colores. Venga, seguimos con más colores. Ahora vamos a pintar con Macrash Blue la parte que sobresale más de la capa, ¿vale? Luego pintaremos con Runner of Brass parte de la vara. Con el Bookman's Glow pintaremos las manos. Y pintaremos con Etching Grey todo lo que es el suelo de la muralla, de la ruina. Y con Calgar Blue pintaremos las esferas mágicas, ¿vale? Pues empezaremos con el Macrash Blue. Vamos bien. Aplicamos en la paleta. No cogemos mucha pintura. Y vamos a pintar las partes que sobresalen más de la capa. El color es muy parecido y no va a haber mucho cambio, pero luego le subiremos más las luces con pincel seco. De esta manera lo que haremos es destacar las partes que sobresalen más y le daremos sombra. Vamos a hacer la línea bien. Y le iremos dando sombra a las partes que están más hundidas. Pues con cuidado. Cuando seque oscurecerá un poquito más y quedará difuminado bien. ¿Vale? Pues iremos haciendo de esta manera y luego seguiremos con los otros colores. Vale, pues ya hemos terminado con los principales colores base. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a pinturas de contraste. Y haremos lo siguiente, pintaremos con el Drakenhof Nightshade mezclado con Lamian Medium, pintaremos la máscara y las sombreras. Y luego pintaremos con el contraste el Skeleton Horde y el Wildwood, pintaremos lo que es el libro y los pergaminos, ¿vale? Pues empezaremos por este mismo, mezclamos bien y nos vamos a ayudar de la paleta de papel para hacer la mezcla. Entonces, cogemos el pincel específico, muy bien, y vamos a aplicar 5 pinceladas y 5.
¿Vale? Y ahora tenemos que tener cuidado porque este es un color fuerte. Vamos a limpiar. Y vamos a empezar a mezclar. Nos rebaje la intensidad del color. Vale. Pues empezamos. Vale, pues ha llegado el turno de darle sombras. Lo que vamos a hacer es darle los siguientes shades. Le daremos el Reikland Flame Shade a todo lo que es la armadura y las manos, ¿vale? Luego le daremos el Agrax Air Shade al libro y un poco a la armadura también. Le daremos el Carroburg Crimson a todo lo que son las empuñaduras de la vara y la espada. Y con el Null Oil le daremos a las superficies metálicas, ¿vale? Pues empezaremos, por ejemplo, con el Reikland. Hacemos pintura y vamos repartiendo por la armadura, ¿vale? Esta pintura nos dará así un toque un poquito más cobrizo y le dará un toque más brillante. Le daremos a las manos también, nos remarcará las sombras y vamos aplicando pues todos estos shades para luego le daremos las luces. Un poquito más. Vale, pues ya hemos terminado con las sombras. Ahora pasamos, como siempre, a darle luces, ¿vale? Y lo haremos con los siguientes colores. Empezaremos por el Calgar Blue y le daremos luces a todo lo que es la capa, ¿vale? Bueno, pues lo haremos con la técnica del pincel seco. Nos ayudaremos de un folio de papel. A ver, untamos la pintura, ¿vale? Y retiramos lo máximo posible. Y ahora vamos a ir dándole para que nos coja en las partes que sobresalen más. Nos coja las luces. Iremos difuminando pues a un color más clarito. Bien, poco a poco. Y luego iremos aplicando el resto de colores a pincel por las aristas. Bueno, pues ya lo tenemos. Le hemos dado pincel seco para darle luces a la capa. Le hemos dado también pincel seco a la ruina de la muralla y al libro, ¿vale? El resto le hemos dado con pincel, pues por todas las aristas con colores más claritos. Y este es el resultado, ¿vale? Ya me decís si os gusta. Venga, vamos a verlo más en detalle. Venga, toca escoger para el próximo vídeo. Os propongo lo siguiente. Sería o restauración del Señor de Corne, del Caos, o acabar de pintar el Príncipe Tyrion de los Altos Elfos, ¿vale? Ya me dejáis en comentarios a ver qué os gusta más. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like, suscribíos, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo.